tal, Patricia? Muy bien, gracias por estar acompañándonos. No, muchas gracias por invitarme. Sí, Bueno, hacer una breve presentación antes que nada para todos. Ahora vamos a compartir esta mesa con Gabriel Siviñán, que es nuestro invitado de hoy. Él es coordinador de la Cátedra de Estudios, de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, que es una cátedra dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra facultad. Eso también lo paso a modo de aviso para los que no sabían de la existencia de esta cátedra. E invitarlos también, obviamente, si es de su interés a participar. Y bueno, esta charla de cierta forma dentro de la cátedra se enmarca con este ciclo que inauguramos el año pasado de traer referentes que tratan distintas problemáticas más a escala internacional. El año pasado lo hicimos con Fernando Duclos, un periodista, más conocido como Periodistán en las redes, donde trabajamos, bueno, otros temas, pero después vamos a dejar el link de YouTube de la charla del año pasado para quienes tengan interés tratar ese tema. Y en este caso, este año seleccionamos, lo invitamos a Gabriel, por un lado, por esta vinculación que mencionaba Patricia al principio, de un tema que se vincula con el eje que vimos anteriormente sobre geopolítica y las relaciones entre el poder y el espacio, y también con esto que acabamos de ver en la primera parte de la clase, que tiene que ver con las representaciones gráficas o cartográficas del espacio. Y es sobre un tema de agenda internacional que creo que no se circunscribe estrictamente al lugar de cuestión donde está el conflicto, sino que es sobre una cuestión a escala global, a este debate entre Occidente y Oriente, y un tema de actualidad, de profunda actualidad. Si bien es una cuestión, una discusión que ya arrastra más de 8 décadas, uno podría poner incluso el punto de inicio mucho antes, pero lo cierto es que desde octubre del año pasado cobró una dimensión única. Son imágenes que vemos todos los días, en las redes sociales, en distintos medios de comunicación, más allá de ciertos cercos mediáticos que hay respecto al acceso a la información, pero la problemática de Palestina, de Israel, de la Franja de Gaza, de Cisjordania, es algo de tremenda actualidad. Las imágenes, las cifras, las dimensiones son aberrantes desde todo punto de vista, sea por las víctimas civiles, por los millones condenados a situaciones de hambruna extrema, por el conflicto geopolítico del que se desprende todo, del que se trata toda esta cuestión. Y en el medio también movimientos puntuales de poner esto, digamos, de institucionalizarlo, o sea, a través de la Corte Internacional de Justicia, con la presentación que hizo Sudáfrica, como también a través de movimientos sociales, más que nada los movimientos estudiantiles. Ustedes habrán visto que distintas universidades a lo largo y ancho del globo, en todas las latitudes, se están movilizando para denunciar todo este plausible genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, este, y de la cual nuestra facultad no ha estado ajena. Si bien eso va un poco, digamos, entra en discusión con lo que fueron los comunicados formales del Consejo Directivo de la UBA del año pasado, pero lo cierto es que la Facultad de Filo también ha tomado partido respecto a esta problemática. Así que bueno, sin más, darle la palabra a Gabriel y, y dejarlos con su exposición. muchas gracias, Juan. Ahora sí veo a Perla, también le agradezco, la estoy viendo entre las pocas imágenes que tengo frente a mí. Yo voy a compartir pantalla, voy a compartir un PowerPoint para tratar de didactizar, pero un poco retomando lo que decía Juan, en la presentación él refirió a las múltiples aristas a través de las cuales abordar la cuestión de Palestina. Y la verdad es que en estos tiempos, nosotros, como él nos presentó, somos una cátedra libre de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Secretaría de Extensión, una de las casi 20, no sé cuántas están funcionando, pero en su momento eran 19, de la cual por ahí la más conocida la de Derechos Humanos, y nosotros estamos trabajando en la facultad hace 15 años, abordando la cuestión de Palestina y el pensamiento saidiano, que están absolutamente imbricados. No es posible hablar, consideramos nosotros, de la cuestión de Palestina sin
nutrirse del marco epistémico saidiano, y por otra parte Said no hubiese desarrollado su obra, su pensamiento, si su locus no hubiese sido Palestina, o por lo menos no hubiese tenido centralidad palestina para, para pensar desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar y desde el destierro padecido. Eh, Ahora, es difícil, más allá de que, insisto, durante 15 años venimos trabajando esta temática, es muy difícil trabajarla cuando se dan estas escaladas, eh, estos picos de violencia, porque un poco ya adentrándome en la caracterización de la cuestión de Palestina, claramente la cuestión de Palestina es un proceso colonial que está en curso en pleno siglo XXI, y eh, un, un proyecto colonial en desarrollo inherentemente es un proyecto violento, inherentemente lo es. Hay un colonizador, hay un colonizado, hay un opresor, hay un oprimido, y la violencia está presente en esa sujeción, en esa dominación. Ahora, esa violencia tiene picos, tiene escaladas, como la que venimos presenciando desde el 7 de octubre, con la irrupción de las fuerzas de las milicias palestinas en el sur del territorio israelí y la contraofensiva, la respuesta israelí ante esa operación militar. Y bueno, es muy difícil, sobre todo cuando las cifras, los datos, las imágenes, como bien decía Juan, que nos están llegando de manera cotidiana, de manera permanente, son tan abrumadoras, son tan crueles, eh, son tan dolorosas. Decía que ya en lo que yo dije hay quienes puedan plantear una perspectiva alternativa, como sucede en todos los hechos, insisto, de colonización, de colonialismo, de opresión de un grupo, de una nación, de un Estado, sobre otros. Por supuesto que hay versiones diferentes, y por supuesto que está la versión de los opresores, la versión de quienes llevan adelante un proyecto, y de aquellos que padecen, sufren, resisten ese proyecto. Entonces, lo que yo llamo territorios palestinos ocupados, eh, si ustedes escucharan otra versión, va a hablar de la tierra de Israel, o de Judea y Samaria y demás. Pero aquí, y esto es muy importante, pero muy importante, no se trata solamente de narrativas enfrentadas, sino se trata de un tercero universal, un tercero que de alguna manera arbitra, y que ese tercero asiste en cuanto a la razón a los intereses y a los reclamos del pueblo palestino, porque el nombre de territorios palestinos ocupados lo estipula justamente las Naciones Unidas. Si uno toma las resoluciones de Naciones Unidas, va a ver que estos territorios, la pequeña franja de Gaza y Cisjordania, son territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel a partir del año 1967. Y luego en el mapa con el cual se promocionó la actividad, hay un tercer territorio, en este caso no palestino, sino sirio, que también es un territorio ocupado, que son los Altos del Golán. Estos territorios fueron conquistados en junio de 1967 por el Estado de Israel en lo que se conoce como la Guerra de Junio, o la Guerra de los 6 días. También aquí están las narrativas enfrentadas, y luego no fueron devueltos, como sí sucedió con el Sinaí egipcio, que también fue conquistado en esa misma guerra, y con un valle de Araba que pertenece a Jordania, en donde sí hay devolución, porque el Estado de Israel firmó los acuerdos de paz con ambos países. No así con Siria, y por supuesto con el pueblo palestino no hay ninguna posibilidad de acuerdo de paz porque está bajo ocupación. Ahora sí es el mapa, digamos, en términos gráficos, completo, porque en la representación anterior faltaba el triángulo de la parte sur, que es el desierto de Negev, que no es menor en términos estratégicos, porque le permite al Estado de Israel la salida por el Mar Rojo hacia el Océano Índico, hacia el Golfo Pérsico, hacia el Océano Índico, pero no estaba representado en el mapa anterior. Más allá de esta diferencia, lo que yo quería demostrar a través de este gráfico es justamente la cuestión demográfica. En ese territorio
el Estado de Israel y los territorios palestinos ocupados, fíjense que viven prácticamente por partes iguales judíos israelíes o israelíes judíos y palestinos. El gráfico es del año 2020, así que por ahí se podrían actualizar algunos datos, pero seguramente la paridad se debe estar manteniendo, con una distribución geográfica particular. Por supuesto que la enorme mayoría de los israelíes judíos viven en el Estado de Israel, 5.800.000 de ellos. Luego, aquí también una disquisición que tiene que ver con que viven también casi 350.000 en Jerusalén Occidental y 220.000 en Jerusalén Oriental, lo que sumarían prácticamente 600.000 personas que viven en Jerusalén y que son israelíes judíos. ¿Por qué el gráfico lo separa? Porque Jerusalén ha sido denominada por ley básica del Estado israelí, capital única e indivisible del Estado de Israel, pero las Naciones Unidas han rechazado esa denominación y justamente lo que plantean a todos los estados que no reconozcan esa condición. Por eso que en el gráfico aparecen desagregados y luego otros casi 470.000 israelíes judíos que viven justamente en Cisjordania, en los territorios palestinos ocupados. Esa sería la distribución en términos demográficos de los israelíes judíos, insisto, fundamentalmente en el territorio del 78% de la Palestina histórica, que es el Estado de Israel, y luego en Jerusalén, que no está reconocida como capital internacional del Estado israelí, más allá de que algunas potencias, particularmente Estados Unidos, han llevado en la época de Trump la embajada hacia allí, y los colonos que están ocupando no solamente Jerusalén Oriental, sino también Cisjordania. Y el pueblo palestino está también distribuido, pero está fragmentado en la pequeña franja de Gaza, donde según los cálculos actuales hay 2.300.000 personas. Luego en Cisjordania, como les decía, 5.600 kilómetros cuadrados, en donde viven la mayoría de los palestinos en su territorio histórico. Ya estamos cerca de los 2.800.000. Luego hay 1.600.000 palestinos y palestinas que viven en el territorio israelí, que son los ciudadanos árabes, son israelíes, así se los denomina, los árabes de Israel, que son ciudadanos de ese Estado, pero que no son nacionales, porque el Estado de Israel se define como el Estado-nación del pueblo judío, y ese 20% de población que quedó viviendo desde el año 1948 y su descendencia, tienen ciudadanía israelí, se los considera árabes israelíes, no palestinos, y por otra parte no son nacionales. Eso es una cuestión también a atender. Y lo que es también muy importante, que en general no se habla, la enorme mayoría, digamos, de desplazados de desplazados en el año 1948 que viven fuera del territorio de la Palestina histórica, viven en Jordania, casi 2,5 millones de palestinos, y luego habría que actualizar los datos en función de lo que sucedió en Siria, pero aproximadamente 1 millón de palestinos entre Siria y Líbano. Entonces, tenemos una distribución y una fragmentación en términos territoriales, pero también tenemos una enorme fragmentación en términos demográficos, y esto particularmente en lo que hace al pueblo palestino, porque los ciudadanos israelíes, estén donde estén, si están en el 78% de la Palestina histórica, llamado Estado de Israel, reconocido internacionalmente como Estado de Israel, estén en Jerusalén, que por ley la han anexado, o estén en Cisjordania, tienen absolutamente los mismos derechos. En cambio, los palestinos no es la misma situación legal, no es el mismo estatuto en términos jurídicos, y por otra parte su vida no es igual si están en la pequeña franja de Gaza, si están en Cisjordania, si están en Jerusalén Oriental, si están dentro del Estado israelí o si están en campamentos de refugiados en Siria, Líbano o Jordania. Su situación va a ser diferente y su estatus jurídico también lo va a ser. Yo les decía que la intención era hacer un recorrido histórico en términos de la territorialidad y también en términos de la demografía. Si uno habla de la cuestión de Palestina, también acá hay un recorte que remite a la perspectiva desde la cual abordamos la cuestión de Palestina, cuanto menos debe situarse o debe trasladarse
hacia fines del siglo XIX, hacia el año 1878, 1881, y creo que acá es coincidente la historiografía israelí con la historiografía palestina, porque claramente en ambos casos coinciden que la cuestión de Palestina o que la conformación de Eretz Israel comienza justamente con una pequeña colonia llamada Petah Tikva, que ambas historiografías coinciden que la conformación del Estado de Israel y la redención de la tierra de Israel, de Eretz Israel, o la Nakba, bien puede situarse en ese punto. Si uno va hacia ese punto, hacia ese lugar, se va a encontrar con que ese territorio remitía a otro ordenamiento jurídico-político y esas tierras pertenecían al sultanato otomano, ¿no? Y por supuesto el sultanato otomano tenía una forma de organización territorial diferente, inclusive diferente a la actual, no en términos de cómo está distribuido el territorio, sino en cuanto a su nomenclatura y demás. Eh, para hacer la analogía con nuestras categorías o nuestras formas de referir a las divisiones jurídico-políticas, los vilayetos, que así se llamaban, serían el equivalente a la división administrativa posterior a la genérica, a la mayor, a lo que para nosotros sería un Estado. El vilayeto sería el equivalente a una provincia. Entonces, si uno ve los territorios a los cuales referíamos nosotros, al Estado de Israel y a los territorios palestinos ocupados, ese territorio estaba dividido entre el vilayeto de Beirut y el vilayeto de Damasco. Del vilayeto de Beirut dependían una administración, que eran los Sanjak, que eran como estaban divididos los vilayetos, el Sanjak de Acre, el Sanjak de Nablus, dependían de Beirut, y luego en la zona norte de eso, en la zona sur, el Sanjak de Mahan, que dependía de Damasco. Y había un territorio independiente, el Sanjak de Jerusalén, que en realidad no es que era independiente, sino que dependía directamente del poder central. Si uno hiciera el recorrido o viajara imaginariamente a 1878, a 1881, que es cuando se funda la primer colonia sionista en el territorio al cual nosotros estamos haciendo referencia, se hubiese encontrado con esta división jurídico-política. Y en el mapa, lo que vemos, en el mapa en donde está la pequeña colonia, con ese puntito azul, lo que vemos es una cantidad importante de aldeas, las que están en rojo, muy pequeñito, de ciudades, habitadas en su enorme mayoría por árabes de Palestina de confesión musulmana, ¿no? Que así lo eran. Ahí lo que plantea ese mapa con color negro es las ciudades en donde había población judía, que era absolutamente minoritaria, que en realidad eran los mizrajíes, eran los árabes de confesión judía que vivían en esos sanjak y en ese vilayet. Eh, eh, si uno tuviese que establecer en términos demográficos la división poblacional, podemos decir que esos vilayetos y el Sanjak de Jerusalén tenían una población mayoritariamente islámica, suní, insisto, árabes en términos culturales y lingüísticos, casi el 80% era islámico, aproximadamente entre un 12 o un 15% eran de confesión cristiana, también árabes de la región, árabes cultural y lingüísticamente de confesión cristiana, y una pequeña minoría de aproximadamente un 2%, que eran árabes cultural y lingüísticamente de confesión judía, llamados mizrajíes. Eran los que vivían en esos territorios hacia el año 1878-1881, cuando se funda la primer colonia de Petah Tikva, fundamentalmente por migrantes de Europa del Este, con algunas contingentes de la comunidad judía de Jerusalén. Entonces, haciendo ese recorrido, llegamos a este punto que es en términos temporales, el trayecto que pretendería abarcar en esta exposición. Si uno tuviese que caracterizar entonces qué es esto, digamos, cuál es el problema, cuál es el asunto que nosotros vamos a abordar, es justamente cómo
ese territorio, con esa división jurídico-política y con esa pequeña colonia inicial, se transforma 150 años después en este territorio, con esta conformación demográfica y con estas divisiones tan particulares. Y eso es ni más ni menos que la cuestión de Palestina. Por lo menos desde la perspectiva saidiana es la cuestión de Palestina. Desde las otras narrativas se habla de conflicto palestino-israelí, se habla de conflicto árabe-israelí, se habla de conflicto judeo-árabe o muchas otras formas de nomenclar esto, pero desde nuestra perspectiva le llamamos la cuestión de Palestina. Y sabemos que obviamente nombrar no es menor, que los discursos tienen carácter performativo y sobre todo cuanto más capacidad de irrumpir en el discurso público, académico, político, diplomático o en el que fuese, hay mayores posibilidades de conformar una concepción y una mirada sobre la realidad. Entonces, la disputa que damos es llamarle no conflicto, más allá de los contendientes que se pongan de un lado y del otro, árabe, judío, palestino, israelí, lo que fuese, porque desde nuestra perspectiva la palabra conflicto puede representar una disputa entre iguales, y aquí no hay bajo ningún punto de vista una disputa entre iguales, una lucha entre fuerzas que son equiparables, sino justamente lo que hay es un proyecto colonial en curso. ¿Y por qué cuestión de Palestina? Bueno, en relación a la frase que Said en su libro, justamente La cuestión de Palestina, dice que hay tres acepciones como mínimo de la palabra cuestión. La palabra cuestión puede remitir a algo que es externo a nosotros. Supónganse, nosotros estamos ahora en la clase y alguno de ustedes están cursando o que están como oyentes, le presentan una temática a la profesora en relación a, no sé, un parcial o lo que fuese, un texto o lo que fuese. Bueno, la profesora le va a decir, bueno, esa cuestión la resolvemos después. Es algo que es ajeno a lo que estamos tratando en este momento y en este lugar. Bueno, la cuestión de Palestina claramente es ajena, en términos saidianos, al mundo occidental, al mundo europeo, al mundo americano. Es algo que está más allá de ese mundo, ¿no? Sin embargo, ese mundo, por supuesto, interviene, pero es algo externo, está por fuera. Esa es una acepción de la palabra cuestión. La segunda acepción, dice Edward Said, de la palabra cuestión remite a una lucha que no se resuelve. Bueno, terminamos esta clase y volvemos a nuestra cotidianeidad. Bueno, se resolvió la cuestión de un problema que viene de larga data que no podemos resolver. Edward Said dice, Palestina representa también, en cierto modo, el más espinoso problema internacional de la vida de posguerra, la lucha por, para y en Palestina, que ha absorbido las energías de más gente que ninguna durante un tiempo, un periodo de tiempo comparable. Esto lo decía en 1979. El libro es de 1979 y Said decía, la cuestión de Palestina, el problema internacional de la vida de posguerra que ha consumido más tiempos y más energías. Ya se ha duplicado el tiempo en relación a lo que había visto Said, porque Said escribía apenas 31 años después de la Nakba o digamos, de la catástrofe del 48, y ahora ya han sucedido 76, o sea, más que se duplicó. Entonces, la segunda acepción del término cuestión tiene que ver con esto, algo que no se resuelve, algo que permanece en el tiempo y algo que genera muchísima inversión de energías y de prácticas y demás. Y un tercer elemento, y esto es central, y se percibe en esta misma diapositiva, fíjense qué paradójico lo que aquí sucede, es la palabra cuestión entendida como un concepto que es debatido y cuestionado en sí mismo. Él pone el ejemplo allí, no aquí, pero digamos en este libro, una vez que explica esta tercera acepción, dice, bueno, la cuestión del monstruo del lago Ness, que nosotros podemos hacer el parangón con el Nahuelito. ¿Existe o no existe? Digamos, ahí hay una cuestión, algún problema irresoluble que por lo menos se presenta como irresoluble. Bueno, Palestina es una cuestión. Lo dice sobre el final. Por último, y esta es una de las principales razones de este libro, el de Palestina es
en sí mismo un concepto sumamente debatido y hasta cuestionado. Palestina también es una cuestión desde esta perspectiva. Es ajena al mundo euro-occidental, euroamericano, está por fuera, no se resuelve y por otra parte está puesto en cuestión justamente su propia existencia. Existe Palestina. Y fíjense qué paradójico, les digo, yo cada vez que veo esto nunca me termino de sorprender, pese a que, ya les digo, estoy hace 15 años o 16 trabajando y dando clase y demás. Fíjense hasta qué punto esto sucede, que yo aquí les traje las dos portadas de los libros, de las versiones de los libros de Edward Said, que justamente se llaman La cuestión de Palestina. La versión original, en donde Palestina aparece en mayúscula, como una entidad, como un sustantivo, como un territorio, como una referencia geográfica, como un pueblo, como una nación. Y fíjense la traducción al español de esa misma obra en donde Palestina aparece como un adjetivo, aparece en minúscula, como algún problema que tienen los palestinos. Y si uno luego repasa todo el libro, La cuestión de Palestina, traducido al español, siempre va a haber la cuestión palestina y no la cuestión de Palestina a lo largo de toda la obra, lo que es una tergiversación absoluta de la propia obra saidiana, de ese libro de Said, por los propios traductores de Said al español. Hasta nosotros hablamos justamente de la cuestión de Palestina, afirmando la existencia de Palestina, porque percibimos, y esto es notorio, y es paradójico, y se podría adjetivar hasta con palabras de mayor tono, lo que sucede con la propia obra saidiana y la propia editorial que publica este libro saidiano. Pero nosotros siempre presentamos la cuestión de Palestina en este escenario de confluencia de la gran masa afroeuroasiática. Y esto no es menor, no por ser deterministas, pero uno puede constatar que ese punto en el cual está emplazado ese territorio y en el cual vive ese pueblo, y ahora conviven estos pueblos, es un punto estratégico en la historia de la humanidad. Insisto, no por ser deterministas, pero uno puede ver pasar por allí cualquiera de los procesos expansivos de los grandes imperios a lo largo de los milenios que se hayan desplazado desde Occidente hacia Oriente, desde Oriente hacia Occidente, inclusive en dirección de la península asiática, de la península arábiga hacia el norte o desde el centro de Asia hacia el sur. Cualquiera de los que se les ocurra pasó por esa región, empezando por Egipto en su proceso de desplazamiento, por los asirios, los babilonios, los bizantinos, los macedonios, los romanos, los bizantinos, hasta los armenios en un muy breve proceso expansivo que tuvo un rey armenio llamado Tigrán, en 40 años llegó a dominar Palestina, y luego los persas, y luego los propios árabes de la península, y luego los mamelucos, y luego los selyúcidas, los distintos pueblos túrquicos, hasta llegar al sultanato turco-otomano, y finalmente los británicos en el siglo XX. O sea, hay una continuidad de sucesiones de expansión colonial en la región que desde mi perspectiva, y las profesoras, los profesores me corregirán, insisto, no por ser determinista, pero claramente hay eh, un importante condicionante a la propia historia de la región en lo que hace a la ubicación en esa confluencia afro-euroasiática. Y luego, bueno, ya presentando el territorio en sí mismo, porque hasta ahora estamos hablando de Palestina y no presentamos a Palestina como tal. Es una pequeña franja de tierra recostada sobre el Mediterráneo oriental, que tiene algo más de 29.000 kilómetros cuadrados. Si Palestina formara parte, yo siempre trato de traer hacia nuestras propias representaciones, formara parte de nuestro Estado nacional, sería una provincia similar a Misiones, que es un territorio muy pequeño. Bueno, la cuestión geomorfológica se ve ahí, hay 4 grandes formaciones, sé que por ahí suena positivista, pero por lo menos es importante la llanura costera, es importante esa cuestión, digo, para si alguna vez quieren profundizar la temática de la cuestión de Palestina, porque en esa llanura costera
que es sumamente fértil, es donde se instauraron las colonias sionistas. Las colonias de estos colonos que finalmente van a llevar a cabo el proyecto colonial sobre la tierra de la Palestina histórica, se instauraron justamente en esa llanura costera que da sobre el Mediterráneo, cercana a los puertos que existían. Luego hay un gran macizo central, que es Cisjordania, que coincide con Cisjordania, o la ribera occidental del Jordán, o Judea y Samaria, de acuerdo a la narrativa israelí. Bueno, hay un gran macizo central. Luego está la depresión hacia el río Jordán y en la zona sur el desierto de Negev, que da, como les decía, sobre el Mar Rojo y que permite la comunicación hacia el Golfo Pérsico, el Océano Índico y demás. Esos destinos forman parte del mundo árabe, de hecho, en términos de la institucionalización del mundo árabe, están conformada la Liga Árabe por 22 estados, Palestina es uno de ellos. Palestina es uno de los 22 estados de la Liga Árabe, forman parte del mundo árabe en el Levante, en el Mashriq, en el Oriente Árabe. El mundo árabe se divide, como ustedes ven, se despliega por la península arábiga, por el sudoeste de Asia, el Asia sudoccidental, y por el norte de África, y el Cuerno de África. Palestina está en el Oriente Árabe, luego está el valle del Nilo y el lugar de las grandes civilizaciones, Egipto y Sudán, y finalmente el Magreb, ¿no? Palestina en términos, insisto, institucionales forma parte de la Liga Árabe, y en términos históricos y culturales y lingüísticos también. Si es que existe, digamos, una semejanza entre esos pueblos, que claramente la hay, forma parte del mundo árabe. Y la enorme mayoría del pueblo palestino es islámico, por tanto también forma parte del mundo islámico, aunque, insisto, hay comunidades importantes cristianas y judías que vivieron históricamente en Palestina, pero la enorme mayoría fue islamizada y por tanto forma también parte del mundo islámico, un mundo islámico que está compuesto por los árabes, pero hay otros pueblos en términos étnicos, culturales, que forman parte del mundo islámico, como los propios persas, o sea, los iraníes, los indoafganos, los turcos, los pueblos túrquicos, y luego los pueblos del África subsahariana. Entonces, por supuesto que los palestinos son árabes, son islámicos, por supuesto que no todos los islámicos son árabes, bueno, todas esas combinaciones que uno debe hacer y debe poder distinguir, ¿no? Decía que Palestina formaba parte del sultanato otomano. El sultanato otomano es un sultanato liderado y creado y sostenido durante 6 siglos por una dinastía turca, que luego estuvo emparentada con dinastías bizantinas, pero es básicamente un sultanato turco, islámico, suní, que dominó la región que vemos, la región del Mediterráneo oriental, el Asia suboccidental, el norte de África y el sudeste de Europa, en un proceso expansivo durante 6 siglos, y que sobre todo a partir del siglo XIX protagoniza un proceso de desmembramiento muy significativo. Comienza a conformarse en el año 1299, tiene su cenit entre los siglos XVI y XVII, con los 2 sitios de Viena, en 1529 y en 1683, y luego comienza un gradual decaimiento y finalmente el desmembramiento, que se produce de manera acelerada durante todo el siglo XIX, pero el sultanato otomano entra en el siglo XX, con lo que allí está marcado en verde, que son estos territorios de la península arábiga, del Oriente Árabe, de la Mesopotamia y de la meseta de Anatolia, la meseta de Armenia. Eso es lo que queda de ese imperio, de ese sultanato otomano, entre lo cual está también las tierras, como les decía, de los Sanjak de Beirut, de Damasco y de Jerusalén. O sea, lo que va a ser el territorio de la Palestina histórica, lo que es la Palestina histórica. Eso es lo que, en ese contexto, comienza el proyecto de colonización sionista que deviene actual Estado de Israel. ¿Qué sucedía en ese territorio? Bueno, por aquí, ese territorio, esos Sanjak, que estaban, insisto, divididos en términos jurídico-políticos, por supuesto que tenían una integridad
Hay un libro muy interesante para quienes luego quieran, si es que alguno de ustedes, alguna quiere después profundizar sobre la cuestión de Palestina y particularmente durante esta etapa, que es el libro de Elías Sambar que se llama Figuras del Palestino. Eh, Tiene que ver con estas figuras en devenir eh, y sitúa hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando nosotros estamos iniciando este recorrido, a la figura de la gente de la Tierra Santa, representativa de lo que sucedía por esos tiempos en esos Anjak, que luego van a devenir en el territorio de Palestina. Bueno, la estructura política y social era similar a la región, estaban los... Todo es que la enorme mayoría de la población, como sucede en estos espacios, era campesina, era rural, las tierras eran comunitarias, bajo el sultanato otomano lo fueron, a pesar de que con la modernización o las tanzimat, luego se modificó el código de leyes, el código de tierras y comenzaron a ser privatizadas, y este no es un dato menor. El sultanato otomano comenzó a ser penetrado en el marco del proceso expansivo del capitalismo y comenzó a ser subordinado a la lógica de la División Internacional del Trabajo, como sucedió aquí en nuestra Argentina, y por supuesto que las potencias occidentales, básicamente Inglaterra, Francia, Alemania, pero fundamentalmente las dos primeras, comenzaron a penetrar su economía, su organización política, a condicionar su legislación y lograron modificar, entre otras cosas, la llave de lo que va a ser el proyecto sionista, que es el Código de Tierras, porque esas tierras que eran comunitarias, que pertenecían al sultán, que eran tierras del imperio, luego van a empezar a ser privatizadas y justamente la colonización sionista va a comenzar comprando tierras cuando estas formen parte del mercado de tierras. Esto sucede fundamentalmente a partir de la guerra de Crimea, que es un triunfo que tiene el sultanato otomano aliado a Gran Bretaña y Francia en contra de Rusia, su gran enemigo histórico del sultanato otomano, pero que le cuesta el endeudamiento y la penetración de estas potencias y de las ambiciones europeas. Bueno, para cuando comienza el proyecto sionista en Palestina, el sultanato estaba, como les decía, en proceso de desmembramiento, y estaban intentando sus élites tratar de reorganizar la dominación y tratar de construir una nueva hegemonía. Por eso que intentaron distintos proyectos, el otomanismo, el panislamismo, el arabismo, una unidad multicentrada en Jerusalén y algunos puertos muy importantes, como el de Gaza, el puerto de Gaza, lamentablemente hoy sin ningún tipo de función por el bloqueo, también de Haifa, de Jaffa, de Acre, que conectaban a esa economía gradualmente con el mercado mundial capitalista y con la producción primaria exportadora, en un proceso bastante similar a lo que podemos percibir también en Argentina, por supuesto. Cuando nos acercamos a la cuestión de Palestina, eh, indefectiblemente debemos sortear, o por lo menos percibir para luego sortear determinadas reglas imperiales y una prisión epistémica. Las reglas imperiales las desarrolla Edward Said en su obra Cultura e Imperialismo, y esta idea de una prisión epistémica que nos impide, o que por lo menos nos condiciona, acercarnos a la cuestión. Las reglas imperiales valen para todos los pueblos no europeos, no occidentales. Edward Said escribe su obra central, principal, que se llama Orientalismo, en el año 1978. Edward Said es un intelectual palestino, nacido en Jerusalén en el año 1935, que en el año 1947, en el mes de diciembre, a pocos días, pocas semanas de que las Naciones Unidas aprobaran la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que ahora vamos a ver qué importancia tuvo en todo esto, claramente fue un hito en la cuestión de Palestina, huyó porque ya habían comenzado las persecuciones hacia las poblaciones árabes de Palestina, y como formaba parte de la élite, su padre era un comerciante, venía de una familia cristiana y tenían muchos más recursos que la media de la población árabe, se fueron, marcharon hacia el Cairo pensando que iban a poder regresar alguna vez. Lo cierto es que Edward Said
no se va a radicar ya nunca más en Palestina, vivió sus primeros 12 años, luego, como les decía, de una familia acaudalada, estudió en el Cairo, estudió en institutos británicos, como también ya había estudiado en la propia Palestina, y luego migró hacia los Estados Unidos e hizo una carrera universitaria y finalmente tuvo su posgrado, su doctorado y su integración al ámbito académico. Edward Said llega retorna en términos intelectuales a su tierra, estudiando los artefactos culturales con los cuales la sociedad europea, particularmente francesa y británica, y luego estadounidense, accedían a la representación del oriental. Él estudió literatura, se especializó en literatura comparada y luego en crítica literaria, y comenzó a estudiar la literatura, y particularmente la novela, franco-británica del siglo XIX, y particularmente las representaciones que los orientales eh, tenían para el mundo europeo y occidental en general. Y es allí cuando va a acuñar el término o la categoría central de su obra, que es orientalismo. Ahora, eso lo hace en el año 1978, es un libro, insisto, fundamental en su obra, pero recibe críticas, básicamente dos. Una es que en orientalismo no había presentado las voces alternativas a esas formas narrativas occidentales, eurooccidentales, y la segunda era que no se había ampliado mucho más allá de la propia región, del propio Oriente Árabe y la India, que era lo que él había desplegado, las novelas que él había analizado referidas a esos territorios y a esas poblaciones. Entonces escribe Cultura e Imperialismo 15 años después, en donde recoge esas críticas, plantean las formas de resistencia cultural al colonialismo, al imperialismo occidental, y amplía su espectro, su mirada, y estudia otras novelas que no refieran exclusivamente al mundo árabe oriental ni a la India, y despliega su mirada por Asia, por África, inclusive por el Caribe. Y establece lo que él denomina las reglas imperiales, que es cada vez que estos académicos, estos literatos, luego, insisto, amplía incluso hasta la mirada en relación a la novela como artefacto cultural y hasta la literatura, para ampliarse hacia otros ámbitos de la academia, y él lo que plantea es que hay un patrón, hay una regularidad, que es que cada vez que estos académicos, estos literatos, estos científicos en general, hablan sobre el mundo no europeo, lo hacen planteando una diferencia ontológica. Esto es una diferencia constitutiva, una diferencia en el ser, en donde, por supuesto, que todos los atributos positivos, la racionalidad, el avance tecnológico, la civilización, la cultura, están de un lado, y la barbarie, el atraso, la emocionalidad, la incultura, la violencia, están en el otro. Digamos, en una lógica binaria, el europeo y el no europeo, o el occidental y el no occidental, están presentados de esta manera. Esa diferencia ontológica, que insisto, es constitutiva, no hay posibilidad de que no pueda pensarse en estos términos, explica el evolucionismo. Ahí estoy formado en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, los esquemas del funcionalismo que planteaban las distintas etapas que debían atravesar las sociedades humanas, que siempre terminaban en la sociedad occidental, en la sociedad de mercado, en la sociedad democrático-burguesa, ¿no? Que era justamente el modelo en el capitalismo al cual todos los otros pueblos debían seguir. Eso
tiene que ver con este evolucionismo como este modelo de desarrollo que indefectiblemente todos los demás pueblos tienen que seguir, tienen que ir a la saga partiendo de una posición desventajosa en términos ontológicos. Y luego, por supuesto, a esto se liga la retórica civilizatoria. Si somos más avanzados, si constitutivamente más avanzados, si somos más evolucionados, por supuesto que tenemos una misión, que hay veces es una misión secular, hay veces es una misión religiosa, pero una misión al fin de guiar y de orientar a todos los pueblos del mundo en función de nuestro propio curso, ¿no? Tal vez sabiendo de antemano que nunca lo podrán lograr, pero por lo menos nos autoatribuimos esa misión civilizatoria y a partir de ahí se construye la hegemonía para justificar la dominación, no ya solo en términos coercitivos, no solo en términos de la conquista, no solamente en términos de la violencia, que eso es lo que sucede porque estas potencias, Francia, Gran Bretaña, luego el resto de las potencias, como bien sabemos, en el Congreso de Berlín, en su despliegue colonial imperial, pero luego los Estados Unidos no solamente lo hacen a través de la violencia física, de las armas, de la represión, de los despliegues militares, sino también generando consensos. Entonces, la construcción de la hegemonía también es propia de estas reglas imperiales. Y el discurso orientalista es justamente el discurso específico para legitimar, digamos, esa avanzada sobre estas regiones del mundo, ¿no? Por eso digo, desde la perspectiva saidiana, tenemos que romper con esta prisión epistémica, pero hay que romper esta prisión epistémica para abordar la cuestión de Palestina o para abordar cualquier situación que se dé en el mundo oriental. ¿En qué consiste el discurso orientalista? Que él enuncia, bueno, claramente que hay una serie de dogmas que remiten, digamos, a lo que estábamos hablando de las reglas imperiales. También hay una diferencia ontológica entre el oriental y el no oriental, o en todo caso entre el occidental y el no occidental. Hay la construcción de un otro negativizado, es un dogma, es permanente, es uno de los principios básicos de la literatura, pero también de todo el campo científico, de todo el campo académico. Ahora, tengo esta idea de que Oriente no se puede representar a sí mismo. Esta es una de las tantas definiciones que Edward Said presenta en su libro Orientalismo. Refiere a una obra monumental que fue la descripción de Egipto, que tuvo que ver con el despliegue de Napoleón y las fuerzas napoleónicas sobre Egipto y sobre Siria entre 1781 y 1801, cuando comienza lo que sería la etapa del orientalismo moderno. Y aquí utiliza una serie de verbos que son muy interesantes, que remiten a esta empresa de conocimiento orientalista que presenta el mundo a las sociedades europeas en función de crear el consenso por el cual ese despliegue colonial imperial es necesario, ¿no? Fíjense los verbos que utilizas ahí. Restaurar una región en estado de barbarie, por supuesto que eso es una misión autoatribuida a Occidente y particularmente en este caso a Francia, restaurar una región en estado de barbarie para devolverlo a su grandeza clásica. Por supuesto que Oriente tuvo grandeza, pero quedó en el pasado y en todo caso lo que pudo aportar ya lo hizo. Y enseñar en su beneficio a Oriente los métodos de Occidente moderno, por supuesto, en esta retórica civilizatoria, subordinar o moderar el poder militar para ampliar el proyecto de obtener un conocimiento glorioso en el proceso de la dominación política de Oriente. El orientalismo está al servicio de esa dominación. Formular Oriente, darle una forma, una identidad, una definición, reconocer su lugar en la memoria, su importancia para la estrategia imperial y su papel natural, encomillado por Said, como apéndice de Europa, dignificar los conocimientos almacenados durante la ocupación colonial, con el título de Contribución a la Ciencia Moderna, cuando los nativos no habían sido consultados y solo habían sido tenidos en cuenta como pretextos para un texto que ni siquiera les era útil a ellos. Por supuesto que esa empresa no les iba a ser útil. Tener el sentimiento como europeo de disponer casi a voluntad de la historia, el tiempo, la geografía de Oriente, instituir nuevas áreas de especialización, establecer nuevas disciplinas, dividir, organizar, esquematizar, poner cuadros, bueno, poseer la realidad, esencialmente porque no hay nada en Oriente que parezca resistirse a su poder.
Estas son las términos de Bourdieu, la construcción de un hábitus, de esquemas de clasificación para poder acercarnos al mundo oriental. Ese hábitus, en donde se reproducen continuamente estos dogmas, con estas finalidades de dominación, es el que debe ser objetado. Primero ser percibido, saber que cuando nos acercamos, en este caso, a un objeto de estudio, que es la cuestión de Palestina, debemos percibir que pesa sobre nosotros un hábitus constituido a través de un ejercicio de violencia simbólica que muchas veces es inadvertido. Esas cosas que no dije es que Oriente siempre acarrea peligro. Entonces hay que controlarlo, hay que dominarlo, hay que someterlo. Hablando específicamente en la historia de la cuestión de Palestina y cómo está atravesada por el orientalismo, lo vemos muy claramente en el mentor del proyecto sionista sobre Palestina, que es Teodoro Herzl. Es cierto que Herzl no tuvo influencia alguna en la praxis, en lo que hace a la conformación de las colonias que luego van a devenir el actual Estado de Israel, pero sí claramente fue su ideólogo y sí claramente fue quien elaboró el proyecto y por algo es justamente reconocido como una figura central dentro del movimiento que dio origen al Estado de Israel. No hay, esta diapositiva en general está extraída de un pequeño fragmento del libro El Estado Judío, escrito en el año 1895, cuando el movimiento sionista estaba en proceso de constitución. La organización sionista se va a conformar en el año 1896, va a tener su primer congreso en el año 1897, y Herzl había escrito esto, que era justamente cómo él proyectaba construir un Estado judío. Ahora, yo estuve hablando mucho de sionismo, ahora voy a definir qué es esa categoría. De esta diapositiva, particularmente a mí me interesan dos o tres cuestiones centrales. Primero, la evaluación de que el Estado judío que proyectaba Herzl, y adelanto una cuestión, ¿por qué Herzl, un periodista que vivía por esos tiempos en el Imperio Austrohúngaro, proyecta construir un Estado para los judíos y evalúa distintos lugares, entre los cuales ubica la Argentina o Palestina? Porque lo que estaba sucediendo sobre fines del siglo XIX, sobre todo en el este de Europa, pero que luego se va a ir expandiendo hacia el centro de Europa y va a llegar al paroxismo durante la Segunda Guerra Mundial, son las persecuciones, la segregación, las persecuciones, las masacres, los pogroms sobre las comunidades judías que vivían en esa región del mundo, que van a empezar gradualmente a incrementarse, que van a ir corriéndose también en términos geográficos, que van a comenzar fundamentalmente en el este de Europa, pero que luego van a ir tomando cada vez más espacios geográficos hasta llegar, insisto, al centro de Europa y hasta llegar al paroxismo con el genocidio cometido por el nazismo. Ese es un proceso que se puede percibir en lo que se conoce como la cuestión judía, ¿no? De la cual, por ejemplo, Carlos Marx escribió una obra muy importante y luego hay teóricos marxistas que siguieron en esa dirección. Entonces, Teodoro Herzl lo que se pregunta y lo que plantea en ese libro, El Estado Judío, es la única forma que nosotros tenemos de resolver la cuestión judía es conformar un Estado para los judíos en algún lugar del mundo, reunir a todos los judíos para que puedan vivir y conformarse normalmente como el conjunto de los pueblos del mundo. Entonces, ahí evalúan Palestina o Argentina en el libro, lo deja escrito, esto lo pueden bajar de cualquier sitio de internet, y luego también evaluaron en los distintos congresos otros destinos como Uganda o como Malta o como el Aris en Egipto y distintos proyectos. Pero a mí me interesa particularmente, insisto, esto, no solamente porque quedó escrito y está muy accesible, no porque sea Argentina en particular, porque nos mencione, porque si estuviésemos viviendo en cualquier otro lugar lo traería, porque si en algún momento el sionismo proyectó a Argentina como lugar para empezar el Estado judío, toda la narrativa religiosa pierde sentido. Toda la narrativa religiosa que hoy está utilizando este movimiento para justificar la colonización y la ocupación de Judea y Samaria dentro de su narrativa pierde todo sentido
desde el momento en que Argentina no tenía nada que ver con esa narrativa, y se trataba de otro proyecto, un proyecto que visto desde las propias comunidades judías puede ser evaluado positivamente. El problema es qué sucede con aquellos que finalmente fueron elegidos como población y territorio blanco para llevar adelante este proyecto. O sea, la otra cara, el sionismo desde los ojos de sus víctimas, porque por supuesto que pudo haber conseguido adhesión al interior de esas comunidades que estaban siendo perseguidas y reprimidas, como un proyecto para la salvación y para la liberación, pero por supuesto que esto tenía un costo sobre las poblaciones en las cuales se iba a terminar emplazando ese Estado, que lamentablemente para los palestinos fue justamente su territorio. Palestina, nuestra inolvidable patria histórica, su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. Si su majestad el sultán nos diera Palestina, podríamos comprometernos a regularizar las finanzas de Turquía. Efectivamente hizo gestiones con el sultán que fueron infructuosas. Y fíjense aquí, y esto me parece central, para Europa formaríamos allí un baluarte contra el Asia. Estaríamos al servicio de los opuestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. Digamos, si no es una frase orientalista, que es el orientalismo. Asumir todos los atributos del discurso orientalista, del discurso eurocéntrico, de las reglas imperiales a las cuales hacía referencias ahí. Porque aquí, y esto tiene que ver con estas prisiones epistémicas a las cuales hago referencia, cuando se piensa la cuestión judía, se piensa desde un lugar justamente eurocéntrico, en donde se ve el proceso histórico, social, político de persecución a esas comunidades en el este, en el centro de Europa, que devienen en el atroz crimen nazi. Pero lo que hay que ver es que el sionismo también está emparentado con el proceso de despliegue colonial imperial sobre Asia y África. Y en ese sentido, Herzl va a utilizar, y esto es un término saidiano, una categoría saidiana, la cuadrícula clasificatoria orientalista que puede utilizar cualquier proyecto colonial europeo sobre el resto del mundo. Por eso es que él habla de la barbarie asiática, cuando todavía ni siquiera estaba definido si efectivamente el Estado se iba a emplazar en Palestina o en Argentina o en los otros lugares que evaluaron. Y también aquí, por eso digo que esta frase es muy rica, eh, porque anticipa lo que va a terminar sucediendo cuando el proyecto efectivamente se ponga en curso, más allá de que él desde la praxis no participó. En tanto que Estado neutral, mantendríamos relación con toda Europa, está hablando de las disputas intereuropeas y de la cuestión oriental, porque yo no lo dije, todo esto hay que leerlo, todo este proyecto hay que leerlo en esa clave, en la clave de resolución de la cuestión oriental. ¿Qué es la cuestión oriental? Es justamente cómo las potencias europeas se van a terminar repartiendo los distintos territorios, poblaciones y recursos del sultanato otomano, que era denominado el hombre enfermo de Europa. Herzl dice, en tanto que Estado neutral, mantendríamos relación con toda Europa, no con una otra u otra potencia, que tendría que garantizar nuestra existencia. Bueno, efectivamente, esa alianza estratégica del Estado de Israel con las potencias europeas y luego heredada por los Estados Unidos se explica a lo largo de todo el proyecto sionista, ¿no? Claro. Hace unos días, en realidad hace unas semanas, la relatora especial en derechos humanos para los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel en el año 1967, Francesca Albanese, que es una funcionaria de Naciones Unidas, presentó un informe que se llama Anatomía de un genocidio, y que analiza lo que está sucediendo, particularmente en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre a esta parte, insisto, con la irrupción de las fuerzas de Hamas y la respuesta israelí, y plantea que claramente lo que hay en Gaza es un genocidio, es una palabra que se utilizaba en el ámbito académico de manera totalmente marginal,
modestamente éramos uno de los pocos que la utilizábamos, y no es llamativo que así fuese, pero que en los últimos meses ha ganado un lugar muy significativo en la opinión pública internacional, sobre todo porque esto pasó ya los estrechísimos márgenes de la militancia pro-palestina, del propio pueblo palestino, de la academia palestina o de los académicos que apoyan al pueblo palestino, y ya han tomado esta categoría, la categoría de genocidio. Eh, Abogados, organizaciones no gubernamentales que se presentaron ante la Corte Penal Internacional. De hecho, hay un pedido de captura en curso en estos momentos, en evaluación, perdón, en estos momentos, hecho por el fiscal de la Corte Penal Internacional para Netanyahu, para Yoav Gallant y para los líderes de Hamas, aunque no por genocidio, sino por crímenes de guerra y de lesa humanidad. A los líderes de Hamas por la irrupción, por el asesinato de civiles y por la toma de prisioneros, y al liderazgo israelí por los crímenes que están cometiendo desde el 7 de octubre en adelante, aunque la acusación era por genocidio. Era por genocidio al liderazgo israelí y por crímenes de guerra, por las acciones cometidas por Hamas, fundamentalmente por el asesinato de civiles y por la toma de prisioneros que continúa. Bueno, lo cierto es que se utilizó ahí, se utilizó luego, y me parece sumamente significativo, por la Corte Internacional de Justicia con la acusación de Sudáfrica, que también, como bien decía Juan, es plausible de que hayan actos que estén en contravención con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y la Corte Internacional de Justicia abrió una investigación al respecto, y también utilizó esta categoría, insisto, Francesca Albanese. Y Francesca Albanese, cuando se utiliza esta categoría, que es una categoría sumamente importante porque es el delito entre los delitos, lo que hay que demostrar es la intencionalidad. Ella lo que plantea es, hay 3 actos que están tipificados por la CONUC, por la Convención de la ONU, que tiene que ver con las matanzas de los miembros del grupo. Ya estamos por estas horas con más de 35.000 palestinos y palestinas asesinadas desde el 7 de octubre, y además hay muchísimos desaparecidos que probablemente hayan corrido la misma suerte. Bueno, sabemos que la enorme mayoría son niños y mujeres, esto es, no combatientes. Luego, no solo las matanzas, sino además la lesión grave a la integridad física y mental de los miembros del grupo, y por supuesto que estar siendo bombardeados día y hora, desplazados, hambriados, sin posibilidad de atender la salud y demás, genera trastornos físicos y emocionales. Y el tercer acto que utiliza Albanese es someter a condiciones que acarreen la destrucción física o emocional de los miembros del grupo, que por supuesto también se cumplen. El grupo en este caso está muy claro, es un grupo nacional, es el Grupo Nacional Palestino, y lo que tiene que demostrar que es clave para la acusación de genocidio es la intencionalidad. Porque la relatora en el informe llamado Anatomía de un genocidio, que también está, cita una serie de frases, de las pocas frases que cita, porque en realidad tiene un límite. En realidad, en la acusación de Sudáfrica ante la Corte Internacional citaron más de 60 frases. Acá, en el caso de Albanese, hay apenas 8, creo, en donde justamente plantea que la intencionalidad es manifiesta. Toda una nación ahí afuera es responsable, dijo el presidente Herzog de Israel. Netanyahu dijo, se refirió a los palestinos como Amalek y monstruos. La referencia a Amalek se refiere a un pasaje bíblico que Dios ordena a Saúl: ahora ve y hiere a Amalek y destruye por completo todo lo que tienen y no los perdones, mata al hombre, a la mujer, al niño, a la mamá, al buey, a la oveja, al camello, al asno. Yoav Gallant, ministro de Defensa, se refirió a los palestinos como animales humanos. O sea, lo que quiero demostrarles con esto es que el discurso de la barbarie se encarna en estos discursos de quienes conducen actualmente el Estado de Israel, y hay un hilo conductor de un Estado que fue concebido desde este supremacismo, desde la propia concepción, y aun cuando todavía ni siquiera se había emplazado
y ni siquiera se había decidido. Uno puede analizar el discurso público sionista y lo va a encontrar continuamente. Ahí son un proyecto colonial que va a una tierra a desplazar a los nativos, que por supuesto son inferiores. Bueno, se los dejo porque las frases son escalofriantes, pero por otra parte es válido conocerlas, porque por supuesto que en el estado de conmoción implicó el ataque, el asesinato de víctimas civiles y la toma de prisioneros, en el marco de esa conmoción, las declaraciones fueron estas, luego las fueron moderando en algunos casos, en otros no, pero en un estado de conmoción generaron declaraciones que demostraron, o de acuerdo a la relatora, evidencian la intencionalidad. Hay una por ahí que no la veo ahora de un ministro de Patrimonio que habló de tirar bombas nucleares sobre Gaza y demás. Bueno, cuando las comunidades judías en Europa están siendo perseguidas, como les decía, empiezan a ser masacradas, hay distintas alternativas para enfrentar esa situación. Al interior de las propias comunidades judías se da un debate, por lo menos en cuanto a lo que uno puede reconstruir de la posibilidad de resolución. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo hacemos para defendernos ante esto? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Las corrientes que abrazaron el iluminismo, las corrientes de la Ilustración, las corrientes liberales, planteaban que debían integrarse en las sociedades nacionales mayores, debían luchar por acceder a los mismos derechos civiles y políticos que el común de los nacionales, de los ciudadanos de los estados en los cuales ellos vivían, y que en todo caso debían vivir la judeidad en el ámbito privado, particular, comunitario, como sucedía con otras religiones. Luego estaban las comunidades ortodoxas que por supuesto planteaban la continuidad de la vida comunitaria, las comunidades ortodoxas que planteaban la continuidad de la vida comunitaria en los mismos términos. Luego estaban las corrientes autonomistas que aceptaban formar parte de sociedades mayores, pero manteniendo justamente una autonomía política, cultural, y darle continuidad a la vida comunitaria, pero no ya en términos individuales, como planteaban las perspectivas liberales, sino en términos de colectivo al interior de una sociedad y un Estado mayor. Luego estaban las corrientes del pensamiento revolucionario, de los cuales conocemos y mucho, que se expresaron a través del pensamiento marxista, que planteaban que la superación de la cuestión judía y de la opresión que implicaba la cuestión judía se iba a dar en el marco de la superación de otras formas opresivas, con el fin de las sociedades de explotación, de dominados y dominadores, de la opresión clasista, y por tanto había que abogar por la revolución internacional, y ahí se iba a resolver también la cuestión judía. Pero luego surge este movimiento, estas ideas sionistas, que plantean que justamente la forma de resolverlo es conformar un Estado judío, y por tanto los judíos debían marcharse, porque el problema estuvo ahí. El problema del sionismo estuvo que no proyectó un Estado en el territorio en el cual estaban siendo perseguidos, sino que pensó territorios coloniales aliados a potencias imperiales. Y es ahí donde evalúan los distintos destinos entre los cuales está Palestina. El sionismo lo que termina planteando, en una cuestión, si se quiere, paradójica, es aceptar que efectivamente no se pueden integrar en las sociedades mayores, que efectivamente son distintos a las comunidades y a las naciones en las cuales ellos están insertos, y que por tanto deben marcharse. Entonces, hay una frase también muy interesante que no la traje, del libro El Estado Judío de Teodoro Herzl, en donde, a modo de catecismo, porque el libro es un diálogo que él mantiene con él mismo para explicar su proyecto, se pregunta quiénes serían los que impulsarían a los judíos a marcharse de los territorios de los cuales vivían, y él dice: quienes los van a impulsar son los propios antisemitas. Son los antisemitas que a través de sus persecuciones van a terminar convenciendo a las masas judías de que se tienen que ir. Y
Eso es interesante porque el sionismo todavía hoy en día sigue buscando antisemitas por todos lados. O sea, todas las denuncias que se hacen respecto a la criminalidad que está desarrollando el Estado de Israel se explican desde la lógica y del discurso sionista en que hay una animadversión en contra del pueblo judío como tal. De hecho, han dicho de Sudáfrica que es el brazo legal de Hamas, por ejemplo, la República de Sudáfrica, con lo que significa la República Sudafricana, ¿no? En términos de la lucha por los derechos humanos en contra de la apartheid y sus liderazgos y sus figuras. Bueno, que nosotros estamos refiriendo a un movimiento político que conformó un Estado. El movimiento político es el sionismo, una categoría ideológico-política que dio origen a través de su accionar político a un Estado, que es el Estado de Israel, pero que bajo ningún punto de vista se puede emparentar con una categoría religiosa que dio base a colectivos culturales, que son los judíos o las comunidades judías. Porque por supuesto, y tampoco con una categoría, un protolenguaje que tiene que ver con la lengua semítica, de la cual derivan otras lenguas, así como sucede con el latín, que es un protolenguaje del cual derivan otras lenguas. Digo esto porque uno puede ser judío y no ser sionista, o puede ser judío y no referenciarse en el Estado israelí, o puede ser israelí y ni siquiera ser judío, porque hay israelíes que no son judíos, los palestinos, o puede ser sionista y no ser judío, porque hay sionistas, los evangélicos cristianos, que son sionistas y no son judíos. Establecer esta sinonimia es claramente una trampa. Es claramente una trampa y es otra de las prisiones epistémicas que tenemos que superar cuando hablamos de la cuestión de Palestina. La referencia ineludible aquí es a un Estado y a un movimiento que le dio origen, bajo ningún punto de vista, a las comunidades religiosas y culturales que en muchos casos individuales y colectivos no se referencian en ese Estado o censuran muy duramente las prácticas de ese Estado y que por otra parte no son sionistas, ¿no? Pero bueno, este es un desplazamiento semántico que tiene que ver con un chantaje retórico para hacernos decir lo que nosotros no decimos, no pensamos ni sentimos, desde una postura ética, política, humanista. Sin embargo, nos quieren llevar a ese lugar para censurar nuestra propia voz. ¿Cuándo comienza a tomar forma este proyecto? En el año 1905, quedó ahí perdido en una de las diapositivas, el Congreso Sionista, ya había fallecido Teodoro Herzl, define que va a ser Palestina el lugar para emplazar el Estado judío. Y al principio no tuvo mayor éxito. El sionismo era un movimiento minoritario, la enorme mayoría de la comunidad judía que emigraba, tratando de tener una vida mejor, tratando de rehacer su vida, si habían sido perseguidos, si habían sido hostigados, si habían sido victimizados, migró hacia otros lugares del mundo, no a Palestina. Migró hacia capitales europeas, migró hacia Canadá, migró hacia Estados Unidos, migró hacia la propia Argentina. La comunidad judía que vive entre nosotros en gran parte tiene que ver con este proceso, ¿no? Los que vienen del Yiddishland, por lo menos los que vienen de Europa del Este, luego están los sefaradíes que tienen que ver con otras migraciones. Pero va a haber un momento clave en donde este proyecto va a resultar muy viable, que va a ser cuando finalice la Primera Guerra Mundial. En el año 1916, cuando todavía la guerra estaba lejos de terminar, se firmó un acuerdo secreto que se conoce como el Acuerdo Sykes-Picot entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, y dejó de ser secreto justamente porque en Rusia triunfó al año siguiente la revolución bolchevique, denunciando que la Primera Guerra Mundial era una guerra interimperialista y por tanto la Rusia soviética, abandona esa guerra y luego denuncia justamente el acuerdo Sykes-Picot, lo da a conocer y lo que se termina conociendo es lo que ustedes ven ahí en ese mapa, particularmente para la forma en que las potencias pensaban repartirse, y de hecho así lo hicieron una vez derrotado el sultanato otomano. El acuerdo Sykes-Picot planteaba que el sur de Turquía actual
Líbano y Siria iban a quedar en manos de Francia. Luego la Mesopotamia, lo que hoy en día sería Irak, Jordania y el sur de Palestina iban a quedar para Gran Bretaña, o en forma directa o a través de áreas de influencia, y Jerusalén iba a ser un territorio, Jerusalén y los territorios del centro y norte de la Palestina histórica iban a ser un territorio internacional. Luego, lo que sucedió fue que los británicos hicieron una triple promesa. Prometieron ese reparto con Francia, con su par imperial. A las comunidades árabes de la región les prometieron un Estado unificado, que nunca quedó muy en claro su geografía, pero la tienen en una interpretación válida a través de una correspondencia entre funcionarios británicos y árabes, la correspondencia Hussein, que era un líder hashemí, y Mahmahon, que era un funcionario británico de Egipto. Aproximadamente el Estado árabe unificado iba a ser esa franja territorial que incluía la Palestina histórica y tenía que ver con la recompensa a las poblaciones árabes que se sublevaban contra el sultanato otomano. Recuerden que el sultanato otomano dominaba esa región y los británicos le prometieron, a cambio de la sublevación y el triunfo, la conformación de un Estado árabe. Y la tercera promesa que hacen los británicos se la hacen a Lord Rothschild, que era el presidente de la Federación Sionista. En el año 1917 se comprometen a impulsar en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío, que no afectara los derechos de los no judíos, que eran el 90% de quienes habitaban ahí, y que tampoco afectara los derechos de los judíos que continuaran viviendo en Inglaterra o en otros países, ¿no? No es que los iban a expulsar, ni mucho menos, sino que si se querían quedar viviendo en los distintos países se quedarían, y si no, Gran Bretaña, una vez conquistado el territorio, se comprometía a conformar un hogar nacional para el pueblo judío que no afectara, insisto, ni a los judíos que se quedaran fuera de ese hogar nacional, ni tampoco a los habitantes no judíos, que así los denominaba, y también es una categoría orientalista, denominaba a la población nativa por lo que no eran, ¿no? No judíos, que eran los nativos de Palestina. Bueno, como ustedes se imaginarán, la promesa del medio nunca se desarrolló, el Estado árabe unificado nunca se creó, y sí se aplicó Sykes-Picot, no con exactitud, y sí se aplicó y sí se cumplió la promesa a Balfour y a la Federación Sionista Británica. Y esto es clave para entender el protoestado sionista que se va a desarrollar durante el mandato británico. La propia Declaración de Independencia del Estado de Israel cita la Declaración Balfour como una fuente de legitimidad. Plantea que a través de la Declaración Balfour los británicos reconocieron la legitimidad de su proyecto y la posibilidad de restaurar, así lo dice, el Estado judío en la tierra histórica de Eretz Israel. Esto no es literal, pero conceptualmente es adecuado. Por supuesto que es un estatuto del coloniaje, porque ¿qué derecho tenían los británicos sobre un territorio que estaba siendo habitado por un pueblo que nunca fue consultado respecto a la posibilidad y a su aceptación o no respecto a conformar un hogar nacional para extranjeros que iban a residir en su país, ¿no? A la salida de la Primera Guerra Mundial, las potencias triunfantes no establecieron el colonialismo a la usanza tradicional, sino que intentaron darle algún velo de legalidad y de legitimidad internacional. Entonces crearon el sistema de mandatos. El sistema de mandatos era un esquema a través del cual las potencias triunfantes se posicionaban y tomaban posesión de los territorios, fundamentalmente de las potencias derrotadas, turco-otomanos y alemanes, y en particular a lo que a nosotros nos interesa es el sistema de mandatos que se aplicó en el Oriente Árabe sobre la Mesopotamia, sobre el Emirato de Jordania, que quedaron como mandatos británicos, el mandato británico sobre Palestina, y acá pongo énfasis, el mandato británico sobre Palestina en esta disputa narrativa a la cual hacía referencia
de Palestina, Eretz Israel. Claramente los británicos y las sociedades de las naciones le dan esta entidad, Siria y Líbano y el sur de Turquía para Francia. Bastante similar, por no decir igual, a lo que habían ideado en Sykes-Picot. Y fíjense, perdón, y el Estatuto del Mandato lo que planteaba era que esos pueblos, los del Oriente Árabe, calificaban, pues si fuese un boletín de calificaciones, porque los pueblos africanos no tenían la misma conceptualización, esos pueblos calificaban con la letra A, eran mandatos de tipo A, porque si bien no, de nuevo, con esta cuestión, esta retórica civilizatoria, si bien todavía no estaban en condiciones de ejercer la autodeterminación, estaban próximas a ella. Entonces, estas potencias tenían que orientar a esos pueblos para que lograran, cual si fuesen minusválidos, las cualidades adecuadas para poder autodeterminarse y conformar su Estado. Entonces, conforman el sistema de mandatos, una forma de tutelaje, como quien tutela a un menor. Fíjense lo que dice el Estatuto del Mandato Británico sobre Palestina. En efecto, si se lee con atención el Estatuto del Mandato, se observa que reconocía a Palestina como un Estado, ya que el artículo 7 establecía que debía facilitarse la adquisición de la ciudadanía palestina a los judíos que establezcan su residencia permanente en Palestina. Bueno, acá este Palestina con mayúscula no va. Cometí el error inverso de quienes editaron el libro de Said. Le tenían que dar ciudadanía palestina a los judíos que establecieran residencia permanente en Palestina. Y el 12, que se confiaba a la potencia mandataria el control de las relaciones exteriores de Palestina. El artículo 5 disponía que la potencia mandataria velará porque ningún territorio de Palestina sea cedido, arrendado o colocado en forma alguna bajo el control de un gobierno de una potencia extranjera. Por último, el artículo 6, referido a la colonización judía, propiciaba el establecimiento intensivo de los judíos en tierras de Palestina, por supuesto para crear el hogar nacional, incluso en aquellas pertenecientes al Estado y en las incultas no requeridas para fines públicos. Fíjense que están las categorías de territorio, la categoría de Estado, la categoría de ciudadanía, la categoría de relaciones exteriores. Claramente el mandato británico creó un Estado palestino, en el cual debían ser albergados las comunidades judías según lo que establecía la Declaración Balfour, que por otra parte era un compromiso que habían tomado los británicos, pero que luego se incorporó al Estatuto del Mandato. Así que se comprometía a crear el hogar nacional judío dentro del Estado palestino, que no es lo mismo que crear un Estado judío en Palestina, ¿no? Lo que sucedió en el mandato británico es lo que se ve en términos demográficos y que explica cómo esa pequeña colonia de Petah Tikva del año 1878, que fue refundada en el año 1881, se fue transformando gradualmente en la base demográfica que va a devenir el actual Estado de Israel, que va a ser la base demográfica del actual Estado de Israel. En el año 1893, como les decía, apenas un 2% de la población que vivía en los territorios de lo que va a ser el mandato británico de Palestina era de confesión judía. La mayoría eran misrajíes, árabes, judíos de Palestina, pero ya había un inicio de la colonización, porque había comenzado un programa impulsado por el barón Rothschild. Fíjense que gradualmente comienza a crecer hasta 1912, todavía bajo sultanato otomano. Por supuesto que tiene que ver con el flujo de migración que va escapando de las persecuciones y que también llega a distintas partes del mundo, pero el salto demográfico coincide, por supuesto, con la intensificación de las persecuciones en Europa, porque va de 1920 a 1947, que es con el auge de los totalitarismos y particularmente del nazismo, pero también coincide con el mandato británico sobre Palestina, en donde la comunidad judía, que ya no es originaria, sino que es extranjera, va a conformar un tercio de la población de la Palestina histórica. Un momento en donde se monta el protoestado no solamente en cuanto a su base demográfica, sino en cuanto a su infraestructura física, su estructura jurídico-política, su economía, su estructura de seguridad, su estructura militar. Esos 30 años de mandato británico de Palestina son claves
para montar un protoestado que luego deviene Estado de Israel. Las cuestiones a las cuales refería respecto a la adquisición de tierras, la expropiación, la fundación de asentamientos agrícolas, todo eso sucede en esa etapa, o se incrementa en esa etapa. Reconocen instituciones para el autogobierno, les permiten autoorganizarse en términos militares, tenían centros de inteligencia, o sea, el sionismo montó su protoestado, mientras el pueblo nativo de Palestina, por supuesto que si se oponía tanto al mandatario británico como al proceso de colonización sionista, era duramente reprimido, como sucedió en la Gran Revolución del 36 al 39. En esta etapa se dan los primeros enfrentamientos intercomunitarios. La colonia sionista en Palestina compraba tierras y como iba con la idea de conformar un hogar nacional, no quería inicialmente compartir ni tampoco emplear, se estableció, no fue como las colonias de acá o como las comunidades que vinieron acá que se integraron plenamente entre nosotros y forman parte de nuestra sociedad nacional. Fue un proyecto étnico exclusivo y por tanto cuando se producían las compras de tierras, los expropiados eran expulsados. En el año 1947, los británicos se presentan ante Naciones Unidas, planteando que habían cumplido con la finalidad del mandato y que las Naciones Unidas debían definir qué se iba a hacer con ese territorio y con esas poblaciones. Estaba muy claro lo que sucedió con los otros mandatos. Jordania se independizó, Irak se independizó, Líbano se independizó, Siria se independizó. Parece ser que esos pueblos maduraron lo suficiente y los mandatos fueron efectivos y conformaron estados nacionales independientes. El problema estaba en Palestina, porque en el transcurso del mandato sucedió lo que les estaba contando, y el proyecto sionista era conformar no ya un hogar nacional, sino un Estado. Pero no solamente un Estado, sino un Estado con mayoría judía, sino totalmente demográficamente judío. Entonces, no era posible conformar un Estado único de Palestina, fundamentalmente porque habían habido enfrentamientos intercomunitarios y porque el sionismo no aceptaba eso, porque del territorio de la Palestina histórica tenían apenas el 6% de las tierras que usufructuaban de manera privada, y por otra parte eran un tercio de la población. Entonces no podían aceptar eso, y esto se terminó dirimiendo en la sociedad, en las Naciones Unidas. Se formó una comisión especial que propuso la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que es la famosa resolución de partición de Palestina, que también así se llama. Las Naciones Unidas vuelven a utilizar esta nomenclatura, denominan al territorio Palestina. La resolución es 181 de partición de Palestina. Y establece el primer mapa, el mapa que vemos allí, amarillo, las tierras para el Estado árabe, que así le llama, en celeste, las tierras para el Estado judío, que así le llama. El 54% del territorio de la Palestina histórica en el 54% se debía emplazar el Estado judío, en el cual vivirían 558.000 judíos. La mayoría de ellos, insisto, son colonos o hijos de colonos, y 405.000 árabes. Y eso era un gran problema. Ese era un gran problema porque más del 40% de la población era árabe. Y el sionismo no podía aceptar bajo ningún punto de vista conformar un Estado judío con una presencia tan importante, porque era un proyecto, insisto, étnico, religioso, exclusivo para el pueblo judío. En el resto del territorio, en el 54% de la Palestina histórica, se debía emplazar el Estado árabe. Allí no había mayores problemas, 804.000 árabes, 10.000 judíos, en términos demográficos no había ningún problema. Y luego en el 1% restante, Jerusalén, en donde la población estaba equiparada, debía quedar, como había planteado Sykes-Picot y la Sociedad de las Naciones, como zona internacional. Esta resolución nunca se aplicó, porque nunca se aplicó en los términos en los cuales se había establecido. Si ustedes toman la resolución 181, no está, digamos, para nada se cumple su letra, pero no ahora en el 2024, sino en 1948, porque finalmente el Estado de Israel se terminó emplazando
sobre el 78% de la Palestina histórica, que es el segundo mapa. En 1949, cuando las Naciones Unidas reconocen al Estado de Israel y lo integran como un Estado miembro, lo hacen en el 78% de la Palestina histórica. Y reconocen en ese acto el derecho de conquista. Porque si hubiesen aplicado la propia resolución, que no era vinculante, eso es cierto, pero nunca pudieron haber aceptado a un Estado por el cual 2 años antes habían establecido que debía emplazarse en el 54%. Y luego también sucedió que en el marco de la primera guerra árabe-israelí, que se desató justamente a partir del 15 de mayo, los 750.000 palestinos y palestinas son expulsados de su territorio y la mayoría son desplazados a Cisjordania, a Gaza, que son esos territorios en amarillo que yo denominé al principio, territorios palestinos ocupados, y muchos de ellos fuera, a Jordania, Siria y al Líbano. El 11 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, establece que los refugiados palestinos tenían derecho al retorno. El 9 se promulga y se aprueba la resolución que aprobó justamente la Convención de ONU contra el Genocidio. El 10, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 11 de diciembre, la resolución 194, que establece el derecho al retorno de los palestinos que fueron desplazados en el 47-48. Bueno, eso tampoco se cumplió. Entonces, el Estado de Israel entra en Naciones Unidas sin cumplir esas dos resoluciones. La resolución 181, que es cierto que el pueblo palestino nunca aceptó, es cierto que nunca aceptó, pero tampoco el sionismo aceptó, porque si la hubiese aceptado, la hubiese cumplido, no hubiese cumplido unas partes y otras no, y tampoco cumplió la resolución 194, que es el derecho al retorno del pueblo palestino. Bueno, esto es la Nakba, el 48, la Nakba, la expulsión de palestinos, las masacres, las aldeas. Por eso es que se está hablando de una segunda Nakba o de una continuidad de la Nakba. Esto significó la Nakba sobre las ruinas. Bueno, así queda el pueblo palestino disgregado, volviendo al primer mapa, entre Cisjordania, Jerusalén Oriental, con estatus jurídicos diferentes, fragmentado territorial y demográficamente. Y bueno, no importa. El plan de expulsión de palestinos no fue un efecto no deseado de una guerra, porque de haber sido así, cuando terminó la guerra hubiesen permitido el retorno de los palestinos, cosa que no. Tuvo que ver con el proyecto de limpieza étnica de Palestina, que también describe Ilan Pappé en su libro, ¿no? Fue un plan premeditado. Este proceso tiene un nuevo hito, que es la guerra de junio del 67, en donde el Estado de Israel se enfrenta a Jordania, Siria y a Egipto, triunfa, ocupa los territorios del Sinaí a Egipto, ocupa, insisto, un valle a Jordania y ocupa los territorios del Alto del Golán de Siria y ocupa la totalidad de Palestina. Ese 22% que había quedado Gaza en manos de Egipto y Cisjordania en manos de Jordania va a ser totalmente ocupado por el Estado de Israel, que ocupa ya la totalidad. Pero ahora no se le reconoce al Estado de Israel el derecho de conquista y se habla de los territorios palestinos ocupados. Las Naciones Unidas ya plantean que en ese 22% debe conformarse el Estado palestino con capital en Jerusalén Oriental. En realidad las Naciones Unidas toman el plan del cuarteto, que está conformado por Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la propia ONU, que elaboran un plan para crear el Estado palestino y a través de sus resoluciones de los órganos principales establecen que en el 22% de la Palestina histórica se debe emplazar el Estado palestino. Bueno, eso no se cumplió. Ya entraríamos en otras circunstancias que nos traen hasta el presente. En el año 93, por fuera de toda la normativa internacional, la Autoridad Nacional Palestina, en realidad la Organización para la Liberación de Palestina, que surge post-67, en realidad se crea en el 64, firma los acuerdos de Oslo, en donde dividen Cisjordania en 3 áreas, A, B y C, y la pequeña franja de Gaza, y ese es un acuerdo que, insisto, está al margen del derecho internacional, los palestinos lo firman, Edward Said se opone y se va de la OLP justamente por esto, porque lo que hace el Estado de Israel es dividir Cisjordania en 3 áreas, el 60% de Cisjordania, que es lo que se ve en 60,
en celeste, perdón, quedan bajo jurisdicción directa del Estado de Israel, y luego el 22% con una administración compartida, y las zonas urbanas, que son el 18%, quedan bajo administración civil palestina. La verdad que en la práctica todo el territorio está controlado por el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel va a comenzar, no desde el 93, pero fundamentalmente intensivamente a partir de esa década, a trasladar colonos al área C. O sea que es algo totalmente premeditado haber dividido Cisjordania de esa manera, porque los más de 400.000 colonos que están viviendo en Cisjordania, que es territorio palestino ocupado, van a vivir al área C. Y en el año 2020 estuvo a punto Netanyahu, en su anterior mandato, de anexar el territorio palestino ocupado del área C, que luego finalmente no lo hizo, pero estaría en condiciones, está a tiro de una firma a hacerlo, ¿no? Bueno, y luego la parte más conocida, la del bloqueo sobre la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina, bueno. No sé si hay tiempo, espacio para preguntas, para algún otro aporte de algún alumno. Hacemos a Gabriel su muy completa presentación sobre esta cuestión que realmente, bueno, es muy compleja, ¿no? Y Obviamente gracias por la charla porque fue realmente bastante completa y bastante abarcadora. Me pareció muy buena introducir este tema en la materia, pero yo tenía como una duda que es más para plantear, que me plantees tu visión acerca de qué se puede hacer, porque estamos en un momento donde, o sea, Israel históricamente se asentó en ese espacio donde ahora está Palestina, o sea, quiero decir, hace muchísimo tiempo, o sea, algo de derecho sobre ese territorio debería tener, no como lo está teniendo ahora y no como se determinó históricamente, así de imposición, digamos, de una potencia sobre el pueblo palestino. O sea, ¿cómo se puede llevar a un consenso entre estas dos naciones que en principio están planteando ambas el exterminio de una y de la otra? Porque el grupo Hamas está muy ligado también al Estado palestino, al proto-Estado palestino, que plantean sus bases la eliminación del pueblo israelí y el pueblo israelí que avanza todos los días frente al pueblo palestino y que también plantea la exterminación del pueblo palestino. Entonces, ¿cómo desde tu visión, o sea, cuáles medidas se podrían llevar a cabo para llegar a un consenso, si es que existe realmente un consenso? Bueno, eso. Gracias. Del exterminio, no creo que entre los pueblos estén hablando en esos términos, más allá de que alguna propuesta pueda tener mayor consenso que otra, o hay veces hay manifestaciones o expresiones colectivas que uno tendería a, a descalificar. No creo que entre los pueblos en sí mismos se planteen el exterminio de unos o de otros. En todo caso, habría que ver entre quienes conducen el Estado, porque el Estado palestino está declarado, de hecho forma parte como Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Ahora hubo una votación en donde se le ampliaron algunos derechos, pero no es un Estado, es una situación muy particular porque no es un Estado que cumpla con todos los atributos que los Estados nacionales modernos tienen. Por ejemplo, no controla su territorio. Si cualquiera de nosotros quisiera entrar a Cisjordania o a Gaza, indefectiblemente deberías pasar por un puesto fronterizo, por un control militar israelí. No hay posibilidad de entrar si no pasás por un puesto, por un control israelí. Además, los propios palestinos están limitados en cuanto a su circulación al interior de los territorios palestinos ocupados. No pueden entrar y salir libremente. Hay un muro que rodea Cisjordania que fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia en el año 2004. Luego hay más de 600 checkpoints que son puestos, algunos fijos y otros son móviles, que impiden el recorrido por la propia Cisjordania, el territorio palestino ocupado. O sea, no hay un Estado palestino, no controla su economía, no controla sus tierras, no controla su comercio exterior, no controla su espacio aéreo, no tiene fuerzas armadas regulares. O sea, no hay un Estado palestino por más que esté declarado. Entonces sí, estamos hablando de un Estado, que es el Estado de Israel, y luego un territorio palestino ocupado, en donde vive un pueblo que tiene distintas expresiones políticas, entre las cuales está el grupo Hamas, que tiene un programa que, bueno, tiene que ver con el Islam político, una carta fundacional en donde, como bien vos decís, plantea justamente
la eliminación del Estado de Israel, luego hay algunas correcciones de esa carta en el año 2017, pero más allá de eso, lo importante, y sobre todo porque el tiempo nos apremia, es establecer que no hay dos estados, sino que hay un estado y territorios ocupados con una población que vive allí, y luego que insisto, que no creo que los pueblos abonen uno a otro, más allá de algunas expresiones que uno ve, el exterminio, más allá de expresiones radicalizadas que puedan existir. ¿Cómo se soluciona? Desde ya que nosotros, ni yo, pero además nosotros como espacio académico no podemos proponerlo. Lo que sí tenemos como guía, como orientación, como norma, es la ley internacional. Debería cumplirse la ley internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional público. ¿Qué dice el derecho internacional público? Insisto, pueden consultar, hay un sitio que se llama UNISPAL, que es el sitio de Naciones Unidas, en donde se recogen toda la información respecto a la cuestión de Palestina. Pueden poner unispal.org, lo van a encontrar, van a tener... yo había contabilizado más de 1.500 resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, más la del Consejo Económico y Social, más del Consejo de Derechos Humanos. Van a ver que, sobre todo en los últimos 25 años de Oslo a esta parte, la solución está planteada en términos de lo que les decía. La hoja de ruta del cuarteto de ONU más el plan de paz de la Liga Árabe. ¿Qué dicen esos dos documentos? La conformación de un Estado palestino en el 22% del territorio histórico, con Jerusalén Oriental como capital. Esto es el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación nacional. Yo creo que eso, no sé si solucionaría, pero sería un paso gigantesco, la conformación de dos estados que convivan de manera pacífica. Seguramente que al principio eso será muy dificultoso, pero eso es lo que plantea Naciones Unidas. Y es lo que yo te puedo decir. No soy palestino, no soy actor de la política palestina, estudio el tema y me tengo que atener al derecho internacional. El Estado de Israel ya está reconocido internacionalmente en Naciones Unidas por nuestro país, en el 78% de la Palestina histórica, es el Estado de Israel. Los propios palestinos lo han reconocido, la Autoridad Nacional Palestina y la OLP lo reconocen. Hamas modificó su carta y también lo reconoce porque al reconocer a la Autoridad Nacional Palestina termina reconociendo también al Estado de Israel, porque la Autoridad Nacional Palestina se conforma a partir de los acuerdos de Oslo y los acuerdos de Oslo reconocen al Estado de Israel. Luego, al participar de las elecciones, también lo hace. Así que yo creo que una vía de salida sería la conformación del Estado palestino. Pero el Estado palestino no se conforma, no porque en estos momentos porque los palestinos no quieren hacerlo, no se conforma porque el Estado de Israel no permite que se conformen. Hasta los Estados Unidos están planteando que el Estado palestino debe ser creado. Digo hasta los Estados Unidos porque es su aliado estratégico. La Unión Europea, todos están planteando eso. El Estado palestino hoy no se conforma porque el Estado de Israel lo impide, porque está ocupando su territorio y porque no desplaza a su población ocupante en Cisjordania y porque no deja de bloquear la Franja de Gaza, porque el bloqueo de la Franja de Gaza es previo al 7 de octubre, ¿no? Hecho que, por cierto, creo que quedó claro en la locución, son totalmente condenables, porque no creo que la salida sea a través de la violencia, eso estoy seguro. Tal vez sea una opinión personal, pero no va a ser a través de la violencia la salida a la cuestión de Palestina. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento, Gabriel, por tu presentación. Hacemos muchísimo a Gabriel, entonces, un aplausito virtual y, y te despedimos, Gabriel, te dejamos tranquilo por hoy, te explotamos. Bueno, no, muchas gracias. Gustoso de haber Muchísimas podido gracias. participar y que me hayan recibido. Ay, que Bueno. podamos tener más vínculos entre la cátedra y la carrera, me parece que está bueno también. Ujú. Sí, estaría bueno. Sí, Estaría bueno. Estaría Bueno, muy bien. sí. muchas gracias a ustedes por la invitación.